Capítulo 2, vamos a ir al versículo 12, del versículo 12 al versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosa sacrificada a los ídolos y a comer y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios bueno, gracias porque tú eres Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por la bendición y el privilegio de estar en tu casa para poder recibir tu bendita palabra. Háblanos por medio de ella. Guíanos, Señor, a toda sabiduría. Guíanos a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo obrando con poder en nuestros corazones. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos, sin dejar de alabar al Señor. Amén. Vamos a la tercera carta que nuestro Señor Jesucristo envía, y esta vez es a la iglesia en Pérgamo. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Hermanos, Pérgamo, como las demás ciudades donde se encontraban las iglesias, Pérgamo era una ciudad rica y de mucha importancia. La necesidad de establecer la iglesia, hermano, tiene que ser en todas las ciudades del mundo, porque en todo lugar hay necesidad de Dios y de su palabra. Igual no se conoce, como en Esmirna, no se conoce quién fundó la iglesia en Pérgamo, pero el trabajo que hizo estando en Éfeso el apóstol Pablo, hermano, dio resultados, y esta iglesia en Pérgamo se abre producto del trabajo del apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Mirábamos que en Esmirna el que era el obispo o el pastor encargado de Esmirna fue, ¿quién? Policarpo. ¿Se acuerdan, no? Policarpo era el encargado de Esmirna. Pero mire, aquí, hermano, en Pérgamo, como hemos leído, y la palabra de Dios cita el versículo 13, lo cita 2 veces. ¿A quién? Que en este lugar de Pérgamo habitaba, moraba, tenía su trono, ¿quién? Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire usted cómo el que está hablando, hermano,
es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Pérgamo abundaban los cultos paganos y ahí estaba el templo a Esculapio. ¿Quién era Esculapio? El dios de la medicina. Usted mira en lo que es la facultad de medicina en nuestros tiempos. Y ahí hay un báculo y hay una serpiente. ¿Ha visto o no? Eso es, hermano, la representación de Esculapio. Mire, ahí la gente le atribuía a Esculapio el poder de resucitar muertos. Satanás, que el Señor lo reprenda, con sus engaños, hermano, envuelve a mucha gente. Pero donde, dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dios es un Dios de misericordia que está dispuesto a ayudar y a socorrer al ser humano. Pero aquí en Pérgamo no solamente, hermano, estaba el templo a Esculapio, también había un altar a Zeus con una estatua muy alta, muy grande. Por eso Jesús hace mención de que en ese lugar está el trono de Satanás. O sea que, pastor, donde hay idolatría, ¿no está gobernando Dios? No, no gobierna Dios. Y si no gobierna Dios en medio de la idolatría, ¿quién está gobernando? Lo dice el versículo 13, amén, que dice, yo conozco tus obras, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Había mucha idolatría, había mucho paganismo, hermano, allá en la iglesia, allá en Pérgamo. Pastor, y el título del mensaje, la iglesia mundana. Amén. Hermano, hay iglesias que parecen cualquier otra cosa menos la iglesia del Señor. Hay danzas, hay luces, hay humo, hay espuma, pero no hay palabra de Dios, hay chistes, hay cachos, hay club social. Me convertí a Cristo y estaba navegando hermano, en ese tiempo había Hotmail todavía, Hotmail, y estaba navegando por ahí y encuentra tu media naranja cristiana. Que el Señor reprenda al diablo, ¿no? Nosotros como iglesia no hacemos parejas, hermano, no, es que fulano se debería de casar con sutano, no, eso no le compete a la iglesia. El pastor está encargado ¿de qué? De orientar y de guiar. La persona que ama a Dios, que quiere servir al Señor, tiene que fijarse en alguien que también ama a Dios, que también quiere servir a Dios, que también está buscando a Dios. Porque si el que ama a Dios y el que quiere servir a Dios con el que quiere ser solamente cristiano de banca, hermano, va a haber oposición y se van a terminar haciendo daño y se echará a perder ese buen anhelo y ese buen deseo que Dios pone en el corazón de los que le aman. Amén. Mire usted, aquí en esta iglesia, hermano, esta iglesia era, no la iglesia, esa ciudad de Pérgamo era muy atractiva. ¿Por qué? Porque en una montaña de más de 300 metros de altura habían edificado, habían construido la ciudad. Los que conocen el Ecuador, los que han ido para allá, para Biblián, ¿no? En Biblián no es de que hay una ciudad, pero hay una iglesia de la iglesia tradicional, hermano, en la montaña y es muy atractivo. Y uno pasa y uno queda, mira, qué bonito es por la construcción. No por lo que hay adentro, sino por la construcción. Eso llamaba la atención, hermano, de Pérgamo, porque estaba en un lugar alto. Mire usted, en ese lugar de Pérgamo también era muy famosa, muy concurrida, porque la gente no era cualquier persona. Eran personas que se dedicaban, hermano, a la
lectura, porque en esta ciudad de Pérgamo había la biblioteca, la segunda biblioteca más grande en ese tiempo. Muchos escritos. Aquí no habían papiros, aquí habían pergaminos. Por eso que el nombre Pérgamo, de pergamino. Y fabricaban los pergaminos. ¿De qué lo fabricaban? De piel de animal, sea de oveja, sea de cabra. Porque el pergamino se dañaba, se deterioraba muy rápido, porque era de un junco, de un material vegetal. Entonces ahí escribían, ahora tenemos libros, pero en ese tiempo eran rollos. Mire usted, la gente se preparaba. Se escucha y hasta uno miraba a alguien que escribía, hacía en su estado de WhatsApp. Le ponía, a ver, comente si es necesario que el cristiano estudie exégesis, estudie hermenéutica. Hermano, y el cristiano se atreve, el cristiano pregunta y los cristianos comienzan a responder. Y muchos dicen, no necesitamos exégesis, hermenéutica, no necesitamos comentarios bíblicos, lo único que necesitamos es al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda sabiduría, a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a dar a conocer todo. Está bien. No voy a cuestionar, no voy a dudar de eso, pero el Espíritu Santo dice que nos hará recordar las cosas. Ahora, si no estudiamos, no leemos la Biblia, hermano, ¿qué nos va a hacer recordar el Espíritu Santo? No, eso de ahí no, yo voy a dar lo que el Espíritu Santo me dé. Bueno, ese es un consejo, es una orientación y cada uno tome lo que mejor le parezca. Pero usted no peca con estudiar un instituto bíblico. Usted no peca con leer un libro, usted no peca, hermano, hermana, con comprarse un comentario bíblico. Usted no está pecando. Al contrario, usted le está diciendo a la ignorancia, vete de aquí, porque me voy a preparar, porque la Biblia nos enseña que debemos de presentar defensa del Evangelio con espíritu de mansedumbre. Entonces, si alguien cree que el Espíritu Santo no necesitamos estudiar, no necesitamos leer, hermano, nos estamos equivocando. Amén. Hasta para saber qué piensan los demás. Porque hay temas donde yo digo, bueno, los estudiosos dicen, a mí me queda claro lo que dice la Biblia, pero también hay comentarios. Amén. Mire usted, allá en Pérgamo, amados hermanos, había la segunda biblioteca más grande. Y algunos dicen que la primera biblioteca era la biblioteca de Alejandría. En Pérgamo habían como 200,000 rollos, 200,000 pergaminos, hermano, que hablaban de ciencia, de educación y de muchos temas. Nosotros no nos reunimos como le decía, no nos reunimos a hacer política. ¿Y qué te parece el candidato fulano sutano? ¿Qué te parece el mundial? ¿Qué te parece los deportes? No, hermano. Nos reunimos a la iglesia para poder nosotros recibir la palabra de Dios. Amén. Para eso nos reunimos. Mire, les decía que se deriva de la palabra pergamino y se le da el nombre a esta ciudad de Pérgamo por lo que se fabricaba, por lo que se transcribía en las pieles de los animales para tener una mayor duración. Ahora Pérgamo está compuesta de dos palabras. Bendito sea el Señor. Per, que significa torre. Amén. La Biblia habla de una torre, ¿se acuerda? Libro de Génesis. Habla la Biblia de la torre de Babel.
Y Babel significa confusión. Ahí es donde Dios confunde la lengua de los habitantes de ese lugar, porque se propusieron hacer una torre de tal manera que llegue hasta el cielo. En otras palabras, los de Babel decían: no nos interesa Dios, nosotros vamos a hacer lo que queremos y vamos a alcanzar lo que nos hemos propuesto. Mire, ¿qué significa? ¿Qué significa per? Pastor, estamos concentrados, no pierda el tiempo. Ya, bueno, pero sí quiero saber que usted está que presta atención. Mire, en Babel estaba la cuna de la idolatría y del paganismo. Y va teniendo sentido porque Satanás, que el Señor lo reprenda, de tiempo en tiempo va a mudar, va a cambiar su trono. Se va a mover de un lugar a otro lugar y ahora ya no era, hermano, Babel, sino que ahora viene a ser Pérgamo, la sucursal de Satanás, que el Señor lo reprenda, o la capital de Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora tenemos la palabra gamo, que significa enlace, también viene a ser matrimonio. Si nosotros unimos las dos palabras per y gamo, entonces vamos a dar que, hermano, Pérgamo es la torre del estado pagano matrimoniándose con la iglesia. Ojo, la iglesia, hermano, la iglesia no puede tener mezclas. Dios fue claro en las prendas que debían de usar los sacerdotes. Tenía que ser de un tipo de lana, hermano, no podía haber una mezcla, porque Dios es un Dios santo. Amén. Nosotros vemos, hermano, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que la iglesia no se puede mezclar con el mundo. Bendito sea el Señor. Lo que se hace en el mundo, ahí se queda en el mundo. No, pero pastor, ¿por qué no adoptamos este sistema, hermano? A través de la historia, los cristianos han habido lo que se llama el metodismo. Poder aplicar ciertas cosas, ciertos métodos, pero cuando nosotros buscamos a Dios, va a ser Dios quien nos va a dar la forma para que nosotros podamos dirigir a la iglesia. Pastor, ¿y por qué no podemos tarde de película? Y a través de la película captamos nosotros a la juventud, a las masas. ¿Por qué no atraemos nosotros con concursos de bailes? Mire, ya no hay mucha diferencia, hermano, entre la iglesia y el mundo. Hay gente que no puede diferenciar. Hay gente que no puede diferenciar, ¿esto es iglesia o qué cosa es? Iglesias pintadas, hermano, altares de colores negros, de colores gris. Pastor, ¿usted es envidioso, criticón? No, hermano. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia que se identifica. Bendito sea el Señor. Mire usted, la iglesia adopta muchas cosas y utiliza muchas, da permiso a muchas cosas. ¿Con qué finalidad? De poder llenar, de poder ganar adeptos. Si viene el alcalde, listo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a dejar al alcalde con unas palabritas. No, hermano. No, es que ya se vienen las elecciones para la alcaldía. Y, bueno, les voy a regalar, les ofrezco esto, pero déjenme hablar con el pueblo. ¿Cuántas veces han venido personas buscando plata? Personas buscando, hermano, ayuda. Pero gente que está tan necesitada que no tiene tiempo para sentarse a escuchar la palabra. Vino una vez un hombre y estábamos orando por los hermanos y él también quería pasar. Y me acerco, le digo, ¿qué necesita? No, es que yo quiero hablar con los hermanos. Le digo, bueno, esta iglesia es una iglesia que tiene su orden.
Y aquí no cualquiera va a usar el micrófono. No, espérate, ¿qué necesita? A ver, vamos. Y nos fuimos conversando, me dice, ¿sabe qué, pastor? Me han botado de mi casa y mi mujer me dice, ¿por qué no agarras un cuchillo y te vas a asaltar? Traiga plata, ¿de dónde vamos a vivir? Me dice, yo no sé qué hacer, pastor. Dígale a los hermanos que los hermanos me den, que me apoyen. Le digo, cada quien está pasando su necesidad. Si usted se quiere acercar y usted les quiere pedir algo, les quiere ofrecer algo, pues hágalo. Pero yo no le voy a dar el micrófono. Le digo, espérame, te voy a dar unas monedas, le digo, pero espérame un ratito. Vine, le busqué unas monedas, le digo, ¿sabe qué? No tengo mucho, te ayudo con esto. Amén, pastor, ¿sabe qué? Y aquí en adelante usted me va a ver aquí en la iglesia. Yo no sé qué pasó con esa persona. Si se fue a robar, si ya está preso, o simplemente vino a buscar dinero, hermano. Pero la iglesia no es así. La iglesia no es, hermano, el trampolín para que se pueda lanzar cualquier candidato político. Sí, que les ofrecemos, que le damos, no. La iglesia no se presta para eso. Amén. La iglesia no es así, hermano. La iglesia de Jesucristo no es así. La iglesia mundana, la iglesia en Pérgamo, hacía como quería y no como había establecido nuestro Señor su iglesia. Esta iglesia era favorecida por el Imperio Romano. Había una mezcla en esta iglesia, porque Zeus es conocido como el dios de la mitología griega. Mire, estaba el altar en Pérgamo, el altar al dios Zeus, con una estatua inmensa, alta. Ahora, esta ciudad en Pérgamo, hermanos, aquí lo que predominaba era la capital del Imperio Romano. Mire, estaba Roma, ¿qué más estaba? ¿Se acuerda? Las enseñanzas griegas, y ahora llegó el Evangelio, llegó la palabra de Dios, y la gente quería abrazar de todo tipo de enseñanza, menos el Evangelio. Amén. De tal manera, hasta antes de esta ciudad, del cambio de gobierno, hermano, en Roma, la iglesia del primer siglo, ¿dónde vivía? Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Y cuando uno lee ese libro del mártir de las catacumbas, hermano, están los epitafios, las inscripciones que se ponían en las tumbas. Aquí yace el cuerpo de un cristiano fiel. Uy, hermano, qué tremendo que nuestra tumba. Si yo le pregunto a usted, ¿qué quisiera que le pongan en su tumba? No me interesa, pastor, solamente ya que ponga mi nombre y fecha que me he muerto y listo. Pero mire, los epitafios, los escritos que tenían los cristianos en la iglesia primitiva, hermano, cuando vivían en las catacumbas, era muy tremendo. Este libro habla sobre los cristianos que salían de los huecos, de los túneles subterráneos que había debajo de Roma. Salían, ¿para qué? Para buscar alimentos. Salían para ir a recoger sus cuerpos de los cristianos muertos en el Coliseo romano, despedazados por fieras. Pero eran muy reconocibles los cristianos que vivían en las catacumbas. ¿Sabe por qué los reconocían? Porque el color de ellos no era un color normal. Vivían todo el día debajo, hermano, vivían en la sombra, vivían en la oscuridad. Entonces la gente se daba cuenta, cuando los miraban, se daban cuenta que ellos pertenecían a la iglesia de Jesucristo. Ahora, la ciudad de Pérgamo, hermano, esa ciudad era favorecida por el Imperio Romano. La iglesia había permitido que Roma pueda dominar, pueda impartir cosas a la iglesia. Podríamos decir que la República China
también quiere hacer como Pérgamo. En la China, a la iglesia, hermano, la quieren condicionar a hablar lo que el Estado quiere que hable. No, la iglesia no está para eso. Si algún gobernante del Ecuador se le ocurriera querer supervisar lo que la iglesia enseña, bueno, pueden venir gente infiltrada, escuchar. Ahora vienen, hermano, con sus cámaras ahí del tamaño de un botón. ¿Sí o no? Vienen, aparentemente están escuchando, pero quieren dominar, doblegar a la iglesia. Que la iglesia hable lo que el gobierno quiere que la gente sepa. No, la iglesia no está para hablar lo que el gobierno quiere, hermano. La iglesia ha sido instituida ¿para qué? Para que el cristiano escuche lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Cristo vive para siempre. Nadie le va a venir a usted, ¿sabe qué? Usted me predica esto. Hay lugares donde las iglesias, el pastor solamente sirve ¿para qué? Para poder enseñar a la iglesia. Pero el pastor no es el que dirige la iglesia, sino que hay un consejo de ancianos. Y hay una agenda que la iglesia o el pastor tiene que enseñar en todo el año. Va a hablar de esto, va a hablar de esto, va a hablar de esto. No, hermano. Aquí en la iglesia de Jesucristo no funciona así. El pastor va a dar, como dice la Biblia, escribe el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia viene a ser el pastor. El mensajero de la iglesia es el pastor. No va a venir el hermano que más ofrenda, que más diezma. Pastor, predique esto. A ver, ¿cómo? No va a venir, hermano, el prefecto, no va a venir. ¿Sabe qué? Quiero que hable de esto, ¿no? Así no se mueve la iglesia. Cristo vive para siempre. Ahora, la iglesia salió, hermano, de las catacumbas. ¿Qué hacía la iglesia en las catacumbas? La iglesia, los cristianos no estaban, hermano, durmiendo. No estaban los cristianos, hermano. Bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Allá en las catacumbas, allá en los subterráneos, hermano, ahí estaban los cristianos haciendo culto al Dios Todopoderoso. Si no hay culto, hay lugares feriados. Bueno, ¿sabe qué, hermanos? No hay culto porque es feriado. No, hoy día la iglesia va a estar cerrada. 31 de diciembre se cierra la iglesia. Hermano, hay que caminar. Me encontré con alguien y me dice, vea, pastor, si ve que está lejos de aquí, hasta donde, de aquí de mi casa hasta la iglesia. Tenemos nosotros a la hermana Paola, que venía al culto y en la noche se iba caminando desde aquí hasta el hospital. ¿Cómo se llama? Luis Dávila, ¿no? Luis Dávila caminando. Y con su madre anciana todavía, pero se iban caminando. Cuando vivía por allá por el parque artesanal, hermano, tocaba ir caminando hasta allá. Y no solamente caminando, nos íbamos reciclando, buscando papel, cartón, botella, todo lo que podíamos reciclar. Todas las noches, porque la economía no daba para ir, hermano, en taxi. A veces alcanzaba para bus. Nosotros vemos ahora a la iglesia allá en Pérgamo, dejó la gloria de Dios. ¿Para qué? Para gozar de los favores mundanales, para recibir lo que Roma le iba a dar. O sea, ha visto que la iglesia evangélica no tiene mucho peso, hermano, en ningún estado. ¿Sí o no? Usted no va a encontrar a la iglesia evangélica en grandes parques. Y si quieren entrar a esas propiedades, cuesta demasiada plata. A la iglesia evangélica difícilmente, hermano, viene alguien y le dice, ¿sabe qué? Tengo un terreno, hagan una iglesia ahí. Al contrario, las autoridades y Satanás, que el Señor lo reprende, hermano, quieren desaparecer a la iglesia. Pero la iglesia no va a desaparecer
porque a alguien se le ocurrió que debemos de desaparecer. La iglesia va a desaparecer cuando el dueño de la iglesia diga: ven, suban, es tiempo de estar juntos, es tiempo de ir a festejar, es tiempo de celebrar las bodas del Cordero, es tiempo del matrimonio, es la unión mística entre Jesucristo y la iglesia. Alabado sea el Señor, todo está preparado. Se está esperando solamente a la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Alabado sea Cristo. Cristo vive para siempre. Mire usted, la iglesia, hermano, descendió, dejó los principios bíblicos, abandonó la moral, la conducta. La iglesia no puede ser así. El evangelio son normas altas de conducta, de moral. Por eso la Biblia habla de ser una nueva criatura. ¿Sí o no? Una nueva criatura es aquel que ha nacido de nuevo, ese cambio, esa transformación que debe de haber. Hay lugares donde la gente dice: listo, muy bien, 0 alcohol. Pero vaya y fume cigarrillo. Pero vaya y juegue barajas. Pero vaya y hable malas palabras. Si quiere ir a un nightclub, vaya, visite. La meta es no tomar alcohol. Pero cuando uno llega a Cristo, hermano, no solamente que el alcohol se va, las malas palabras también se van, el diablo también se va, el pecado también se va. Hermano, las cosas que no agradan a Dios se comienzan a ir y se establecen cosas nuevas por la predicación de la palabra de Dios. Amén. Mire, si yo tenía mi pastor, y mi pastor, cuando predicaba, cuando enseñaba, él decía: yo llegué a la iglesia porque a la edad de 8 años me escapé de mi casa. Yo dejé mi casa porque un día escuché una conversación. Hay que tener cuidado con las cosas que uno habla. No podemos, no, están dormidos, no escuchan. No. Los niños escuchan. Aunque parece que están dormidos, pero los niños están atentos. Y la madre de mi pastor le cuenta a su hermana mayor de mi pastor y le dice: ¿sabe qué? Y pensar que a este niño yo lo iba a abortar. Que el papá de este niño me pagó para que yo aborte, me llevó a la clínica. Y cuando estaba en la clínica, la enfermera vino a ponerme una inyección para dormirme y en eso yo le mordí la mano y salí corriendo. Cuando se enteró el papá de tu hermano, le dice, me amenazó y me dijo: de aquí te olvidas de mí, no vas a recibir un centavo. Hermano, eso dañó el corazón de mi pastor y a la edad de 8 años, en el Perú, los niños que se dedican a consumir, a inhalar cemento de contacto, terocal, droga, a comenzar a robar, a ellos les llamaban los pirañas, porque entre 10, entre 15 niños agarraban a una persona adulta, hermano, y le robaban, le sacaban hasta el pantalón y la camisa. Los dejaban semidesnudo a esa persona. Y mi pastor se fue a vivir a las calles y cuando él llegó a la iglesia, ya siendo un joven, él contaba y él decía: mi pastor me comenzó a educar. Mi pastor me comenzó a enseñar. Un día me invitó a comer y yo comencé a comer. ¡Ey! ¿Qué pasó? Espere que vamos a orar. Espere que todos empecemos a comer. Y cuando terminaba, ya dejaba el plato. ¡Ey! Tiene que dar gracias. Y así me fue educando, así me fue enseñando. Decía, testificaba mi pastor: hermano, eso hace la iglesia. La iglesia educa, le enseña principios, le enseña valores, le enseña conducta. Aquel que escuche atentamente la enseñanza de la predicación no vuelve a ser el mismo. Aunque en casa no hayamos recibido, hermano, una educación, una formación, la iglesia, a través de la predicación de la palabra, nos va a ir formando. Vamos a ir aprendiendo.
Qué triste escuchar, no, es que yo soy así, a mí no me enseñaron. Qué pena, pero la palabra de Dios nos tiene que enseñar y nos tiene que formar. Mire usted, la iglesia de Pérgamo con la iglesia de Esmirna, Satanás, que el Señor lo reprenda, utilizó una táctica diferente. A la iglesia de Esmirna, Satanás, ¿qué comenzó a hacer? Los comenzó a perseguir, comenzó, hermano, a meterlos en diferentes pruebas, dificultades, persecuciones, con la única finalidad de apagarles y de robarles la fe. Pero ahora, con la iglesia de Pérgamo, el sistema cambió. Amén. Ahora, Satanás, que el Señor lo reprenda, se propuso meter el poder político, hermano, dentro de la iglesia. Comenzó a meter al sistema mundanal, al mundo, a la iglesia. ¿Qué podemos nosotros envidiar, si se puede decir así, a otras iglesias? No, pero pastor, la iglesia de más allá, uy, todo negrito, se ve bonito. No, 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 hermano. Dios es un Dios de luz. Si a alguien le gusta el color oscuro, el color negro, hermano, a nosotros no nos gusta eso. Porque no da una apariencia de que ahí hay vida. No, 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 hermano. Satanás y los ladrones usan la oscuridad. Amén. No necesitamos poner luces y bolas giratorias. No, hermano. Eso no es de la iglesia, no le pertenece a la iglesia. Eso hace el mundo. ¿Para qué? Para atraer. Iglesias que comienzan a usar sus luces, lo que se llaman las cortadoras. Como cuando se está dañando, se quiere dañar un foco, un reflector. Y se comienza, se prende y apaga, se prende y apaga, se prende y apaga. Eso tiene un significado. Eso de ahí, hermano, el efecto que está causando en las personas, ¿qué es? Que las personas comiencen a perder la noción del tiempo. Que las personas comiencen, que algo en el cerebro comience, hermano, a cambiar. Aquí nosotros no queremos que el cerebro cambie, no. Aquí el único que va a cambiar al ser humano se llama Jesucristo. Aquí el único que tiene poder para transformar vidas es la palabra de Dios. Aquí el único que va a obrar en la vida del ser humano es el Espíritu Santo. El pastor, la congregación solamente van a dar la palabra, hermano. Dios hará el resto. Alabado sea el Señor. Mire usted, de aquí de esta iglesia, de esta ciudad de Pérgamo, de aquí se establece y aparece lo que es la iglesia tradicional. Se cree que esta iglesia se establece, hermano, por el año 312 al 606 después de Cristo, de nuestra era actual, porque hay antes de Cristo y después de Cristo. Mire usted, la iglesia tradicional se jacta que nació en el Pentecostés. Nosotros no podemos, no, es que somos la iglesia verdadera, hermano. El que es verdadero va a hablar la verdad del evangelio. El que es de Dios va a hablar lo que dice la Biblia. No necesitamos tener imágenes nosotros, porque Dios y la Biblia va en contra de todo eso. Porque no necesitamos, hermano, mezclar la palabra de Dios. No, la palabra de Dios, la religión verdadera y sin mácula, es una religión, hermano, que va a enseñar lo que dice la Biblia y no lo que quiere escuchar la gente. Amén. Nosotros quisiéramos escuchar otras cosas. Yo quisiera predicar, hermano, algo diferente, pero yo no puedo, porque el dueño de la iglesia ordena qué se predica y qué se enseña. Amén. No, es que usted sigue leyendo y se habla a esa religión que está rodeada de 7 colinas. De la gente de esa religión
que tiene un color de vestimenta. Bendito sea el Señor. Por eso que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo. Amén. Hermano, usted y yo tenemos que saber que Satanás, que el Señor lo reprenda, no nos va a dejar el camino libre. No nos va a dejar las cosas fáciles. Mire lo que dice. ¿Dónde estaba la iglesia? En Pérgamo. En esta ciudad plagada de idolatría. Plagada, hermano, de cosas mundanales. Usted y yo no nos podemos acoplar al sistema de este mundo. Nadie nos puede decir a nosotros, hermano, cómo vivir la vida cristiana, porque nosotros tenemos el manual de vida, que es la Biblia. No, es que así no se hace, así no es. No. La Biblia nos enseña. Nos enseña que debemos de orar, que debemos de ayunar, que debemos de congregar, que debemos de orar, que debemos de vigilar, que debemos de ayunar, hermano. La Biblia nos enseña. Mire lo que dice. Ahora, dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué está pasando con la iglesia? La iglesia debería de tener esa espada de 2 filos. Jesús se está dirigiendo a la iglesia en Pérgamo. ¿Por qué? Porque, hermano, parece que esta iglesia se había desviado de la palabra de Dios, se había desviado del evangelio. A nosotros nos dieron una orden ya años atrás, ya cuando se desató el COVID, y se nos dio una orden y nos dijeron a todos los pastores de aquí del Ecuador que el pastor no va a usar una página con su propio nombre, que sea con el nombre de la iglesia en la ciudad donde se encuentra. MMM Tulcán, MMM San Gabriel, MMM Ibarra, MMM Cayambe, y todas son puras M's, pero en los diferentes lugares donde está la iglesia. Y se nos enseñó y se nos orientó a que todos tomemos las redes sociales. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? De predicar, de dar a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué no con el nombre de Yuri Burgos Oficial? ¿Sabe por qué? Porque se monetiza, se adquieren, se alcanzan seguidores. Ahora la iglesia de Tulcán tiene 2,000 seguidores. Ya tiene 2,000 seguidores. Usted le ha puesto me gusta, le está siguiendo la página. Si no lo ha hecho, hágalo. Pero el día en que se vaya o lo cambien al pastor, el pastor no se puede llevar esa página. Con esa finalidad se ha hecho, hermano. ¿Para qué? Para que el que venga siga predicando. Y se va ese, venga otro y siga predicando. Porque el mensaje de Dios se tiene que seguir anunciando. Pero pasaron cosas. Unos les dio lo mismo y no predicaron. Y otros siguieron con su nombre y todo, y el día en que se vayan, se lo llevan. Bueno, es mío y yo me lo llevo. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde a ser obedientes a lo que se nos diga. Hermano, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. La iglesia en Pérgamo se había deslizado, se había desviado de la palabra. Las naciones, los pueblos, las regiones tienen, hermano, tienen sus mitos, tienen sus cuentos. Y la iglesia no puede mezclar los cuentos con la palabra. No podemos. El cristiano no puede andar cargando su manecilla negrito con rojito porque para el espanto, para el ojo. ¿Qué es eso?
No, es que hay que pasarle el huevito de gallina runa. ¿Qué es eso? ¿Qué estaba pasando en Pérgamo para que Jesús le diga a Juan, escribe al ángel de la iglesia? Mira lo que dice. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ahora, ¿por qué se aconsejó de que se puedan abrir páginas para predicar la palabra? Yo tengo que tener la seguridad como autoridad en esta nación del Ecuador para yo poder supervisarlo también, poderlo mirar y poder escuchar qué enseña, ¿sí o no? A ver, pastor, mire, fulano de tal, ahí en Tulcán, está que enseña esto y esto, pero eso no dice la Biblia, eso no hemos aprendido, así no, ya, muy bien, a ver, ¿en qué parte del video está hablando esto? En tal parte, muy bien. Aló, fulano de tal, pastor, Dios le bendiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué usted está que enseña eso? ¿Por qué usted está recomendando a los hermanos que se busquen el libro de Enoc? ¿Qué pasa? ¿Lo ha leído? No, es que yo lo escuché en internet a un pastor muy famoso y como lo recomendó, también lo estoy recomendando. No, hermano. Hay cosas que nosotros no podemos recomendar. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Amén. Amén, hermanos. Mire usted qué estaba pasando allá en Pérgamo. Jesús dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué le está diciendo Jesús a la iglesia? Hey, yo tengo la palabra, yo conozco la palabra es mía, la palabra es de mi Padre. Mire lo que dice, no pierda Apocalipsis, pero Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios, la palabra no es del pastor. Amén. Había una persona en un país X, años atrás, hermano, que enseñaba muy bonito. Es como que usted se come una carne mechada, se come una carne, hermano, en filete, en una rebanada, y a veces la carne parece carne de dinosaurio, ¿sí o no? Parece chicle, jeve, caucho, y usted que estira y que jala. Pero en una iglesia había un pastor, porque hay pastores que tienen el ministerio de maestros. Y cuando uno comienza a predicar y uno, qué rico, parece que se está comiendo un helado. Y cuando y el helado se cayó. ¿Cuál se cayó? Ya te lo comiste hace ratos. Y se come otro, y se come otro, y se come otro. Hay comidas que uno come, hermano. Uy, se cayó, ¿qué? ¿Está hueco el plato? No, estaba tan rico que no se dio cuenta cuándo se lo acabó. Y hay predicadores, hermano, que tienen el don de maestro y enseñan. Y uno, hermano, no se aburre, no le da sueño. Y uno está, wow, qué tremendo. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. En el predicar lo van a hacer gritar, aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo, siéntelo cómo se mueve, como fuego, como llama, y uno salta, brinca, y hermano, y habla lengua, y a la hora usted no recibió nada. Bonito el ambiente, sí es bonito, pero usted no recibió nada. Uy, qué predicado, no, el poder de Dios. ¿Pero qué se lleva? ¿Qué queda aquí? ¿Qué queda acá? No queda nada. Pero cuando se enseña, hermano, uno aprende. No, dice que Pérgamo viene de 2 palabras. Que allá en Pérgamo viene de pergamino. Uy, que allá hubo una estatua y hubo un altar al dios Zeus. Y ahí estaba el templo de Esculapio. Esculapio, ¿qué? También será. Pero así dijo. Pero si ella se va con cosas, hermano, en la cabeza. Mire lo que dice la Biblia.
Porque la palabra de Dios, la palabra no es de la iglesia, la palabra no es del pastor, la palabra es de Dios. Amén. No es que ese hombre dijo así, no, 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 no. La Biblia dice así. El movimiento misionero mundial, hermano, casi todos tienen un mismo corte, tienen casi todos la misma palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y cuando uno conoce la palabra de Dios, hermano, uno detecta que las cosas ya no van bien. Uno se da cuenta, ya se está dañando, ya está hablando mucho de plata, ya no se habla de ayuno, ya no se habla de vigilia, ya no se habla de oración, ya no se habla de doctrina, ya no se predica contra el pecado, hermano, ya no se predica de la venida de Cristo. La venida de Cristo está cerca. Amén. Sí, ese cuento de hace 2000 años, bueno, hay gente que cree que ya no, pero mire, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Eficaz para qué? ¿Qué trae la palabra cuando se predica? Trae vida. ¿Y es eficaz para qué? Para hacer la obra que Dios quiere que se ejecute en ese hombre, en esa mujer, en ese hogar, en esa familia, en ese pueblo, en esa provincia, en esa vereda, en esa nación. Porque, hermano, la palabra de Dios va a derribar todo engaño de Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque la gente, a través de la predicación de la palabra, va a entender que la idolatría no agrada a Dios, que eso trae maldición para el pueblo, la provincia, la región, la nación. Mire lo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Dios da la palabra, hermano, la persona, ¿quién le ha contado? ¿Quién le ha dicho? Este de acá es un chismoso, que es un espía, que es un detective. No, 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 no. Es Dios, hermano, que conoce las intenciones del corazón, que conoce, hermano, cómo es el hombre, cómo es la mujer. Y es la palabra la que va a cambiar al ser humano. No es el pastor que va a cambiar a las personas. No es, hermano, el pastor que va a cambiar su manera de pensar. Tiene que ser la palabra de Dios. Mire, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Con qué va a vencer? ¿Con qué va a derribar Jesús al anticristo? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis: y que de su boca sale una espada. ¿Sí o no? O sea que Jesús, pastor Jesús, ¿tiene metido una espada dentro de la boca? No, eso no es literal. Lo que está diciendo, hermano, la Biblia es de que Jesús va a derribar todo engaño de Satanás. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Jesús atacó a Satanás cuando vino a tentarlo en el desierto. ¿Con qué? Con la espada, con la palabra de Dios. Escrito está. El diablo también dijo: escrito está. Pero Jesús volvió a decir: escrito está. Y Jesús volvió a decir: escrito está. Y cuando sacó 3 veces escrito está, ¿qué hizo el diablo? Se fue. Usted no va a derrotar al diablo contra. Usted no va a derrotar al diablo con el agua bendita. Fuera Satanás, va de retro Satanás. Que el Señor lo reprenda. El diablo se toma el agua bendita y lo escupe. O no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer, pastor? ¿Sabe por qué? Porque el diablo dice: no, los tengo engañados. Voy a hacerles creer que eso tiene poder.
Y que fue eso, y que fue su crucecita allá en el techo, en la cubierta de su casa, la que me espanta. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, mira, hermano, y se le burla a la gente. A ellos ni les digas nada porque ellos ya están perdidos. Con ellos ni pierdas el tiempo. Vamos a ir a buscar a aquellos que conocen la palabra. Vamos a hacerlos dudar a aquellos que sí saben la palabra. Vamos a engañarlos a aquellos que memorizan la palabra, pero que no viven lo que dice la palabra. Hermano, al diablo no le asusta a alguien que memoriza la palabra. Al diablo sí lo va a hacer temblar a alguien que conoce y vive lo que dice la palabra. Al diablo no le asusta, hermano, un cristiano que tenga años en la iglesia. Al diablo lo pone a temblar alguien que es obediente a la palabra. Mira lo que dice el versículo 13. Yo conozco tus obras, le dice Jesús a la iglesia en Pérgamo. ¿Quién va a sorprender a nuestro Señor? Nadie. Hoy entregamos el reciclaje y hoy nos pagaron. Ya nos pagaron el reciclaje. Pastor, ¿cuánto le han pagado? Listo. No tengo problemas, hermano, en poderle decir a alguien cuánto hemos recibido de reciclaje. Uy, qué vergüenza pertenecer a esa iglesia que recicla para salir adelante. Qué vergüenza, ni qué nada. Hermano, que nos dé vergüenza de andar pidiendo plata más bien. No sabes qué hacer con tu plata, mándanos fuera de acá, bola de vagos, vayan a trabajar. Hermano, que nos debe de dar vergüenza andar quedándole mal a la gente. Oiga, pastor, ¿cuándo me va a pagar del arriendo? Ya, mañana. Oiga, pastor, ya el fin de semana. Ya, de aquí en 15. No, hermano. Nosotros tenemos que ser personas que hablamos con la verdad. Personas responsables. Dios que dice, yo conozco tus obras. Dios sabe qué hacemos, qué pensamos, con qué intención nosotros hacemos las cosas. Dios, hermano, a Dios nadie lo va a impresionar. Mire lo que dice. ¿Y de dónde? ¿Y dónde moras? ¿Cuál moras, pastor? ¿Hierba moras? ¿Cuál moras, pastor? Esas moras con batido, con leche. No. Morar donde uno vive, donde uno anda, de a dónde, hermano, de a dónde uno, por donde uno camina. No necesitamos que nadie nos persiga, pero el Dios Todopoderoso sabe por dónde entramos, por dónde andamos. Mira lo que dice. ¿Dónde está el trono de Satanás? Satanás, que el Señor lo reprenda. Hablábamos que per significa, ¿qué significa per? A ver, lo voy a tomar el examen, a ver. Les tomé el examen y salieron reprobados. ¿Sí o no? 0. Pastor, de una oportunidad, pastor, para poder subir las notas. Cuando venga Satanás, que el Señor lo reprenda y a ver, le tome examen. A ver, ¿qué predicaron? Que también predicaron. Per viene de la palabra torre. Amén. Per es torre. En Babilonia, en Babel, hermano, eso ahí, idolatría, paganismo por todo lugar. Le decía que Satanás va a mover su trono de un lugar a otro lugar. ¿Qué pasa si aquí en el Ecuador nos ponemos a buscar a Dios de todo nuestro corazón? ¿Qué pasa si nos metemos 3 días de ayuno? ¿Qué pasa si nos metemos a ayunar 7 días, 2 semanas de ayuno? ¿Qué pasa si nos proponemos a buscar toda la iglesia?
miembros y vidas nuevas. De 3 de la mañana a 5 de la mañana, todos los días orando, reprendiendo las obras del diablo. ¿Qué cree que va a pasar? El Espíritu Santo se va a mover. Se van a acabar los problemas, se van a acabar los chismes, se van a acabar los conflictos. Hermano, el ambiente va a ser un ambiente poderoso. Dios va a comenzar a engrandecer su obra. Pero a Satanás no le conviene. Vamos a meter desánimo, vamos a meter necesidad, vamos a meter problemas. ¿Por qué? Porque si no, el diablo tiene que ver para dónde va a correr. Listo, no puedo para Tulcán. Si corro para San Gabriel, en San Gabriel está el pastor Maigua. Y si corro para Ibarra, está el pastor Andrés. Mejor me voy para Colombia. Mejor me meto allá, me voy a esconder debajo del puente Rumichaca. Porque donde hay una iglesia que busca a Dios, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, se tiene que ir. Amén. Se tiene que ir el diablo. Donde se busca a Dios, hermano, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, ¿qué tendrá Dios para esta iglesia? Me dijo un pastor, me dijo: oiga, fulano, yo pensé que usted se iba a correr de Tulcán. El diablo ha hecho lo que ha querido en Tulcán. Ha pasado uno, otro y otro. Y yo dije: ya vamos a ver a ese de bigotito cómo va pasando también de Tulcán. Hermano, pastor, ¿en qué radica la fortaleza? ¿En qué radica la persistencia? ¿En qué radica la victoria? En buscar a Dios. Solamente tenemos que ser fieles a Dios. Solamente tenemos que agarrarnos de Dios, hermano. No podemos abandonar los principios bíblicos: ayuno, oración, vigilia, lectura de la palabra, predicación de la palabra, hermano. Y el diablo, dice la Biblia: resistid al diablo y él de vosotros huirá. No puede correr, o no debería de correr el pastor. No debería de correr el cristiano. ¿Quién tiene que correr? Satanás, que el Señor lo reprenda. Vámonos de acá, porque acá no podemos hacer nada, porque estos saben orar, estos saben buscar a Dios. Mire, ahora Satanás, que el Señor lo reprenda, tomó sus 4 trapos y se mudó para Pérgamo. Taxi, llévame a Pérgamo. Hermano, no hay terreno duro, no hay terreno difícil, no hay terreno inconquistable. Pero nosotros tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. El pastor no necesita andar con cuchillo, con machete, con hacha. El pastor no necesita tener pistola, tener, hermano, RPG, MGL, ametralladora MAG, el tipo Galil y el tipo de armamentos que puedan haber. Las armas que Dios le ha dado a la iglesia son poderosas para derribar fortalezas. ¿Quién gobierna esta provincia del Carchi? ¿Quién es aquel que hace de las suyas aquí en Tulcán? Tenemos que unirnos a buscar al Señor. ¿Quién quiere destruir los hogares? Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Quién quiere que nos vayamos de la iglesia? Satanás, que el Señor lo reprenda. El diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. ¿Cree que va a estar cómodo aquí en Tulcán? No. Tulcán tiene que ser de Cristo. Tulcán ya es de Cristo. Las almas tienen que venir. Dios tiene que hacer maravillas. Dios tiene que usar nuestras vidas. Pero ¿a quién va a usar Dios? A los que se metan a buscarlo. Amén. Mire lo que dice: ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Jesús le dice a la iglesia: ¿saben dónde están ustedes? Allá donde está el diablo.
¿Sabe dónde está la iglesia en Tulcán? Donde el diablo, que el Señor lo reprenda, ha hecho su nido. Se va por ahí, hace sus pilladas, sus diabladas y vuelve nuevamente. ¿Usted qué cree? ¿Que votar al diablo, hermano, el diablo se va a ir de así por así? ¿Por qué tanta gente se suicida? ¿Por qué los jóvenes cristianos entran en un desánimo? No es el pastor, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Si alguien se quiere ofender, que se ofende, hermano, con Dios, con su palabra. ¿O por qué no lo mira? Ya, muy bien, ya sé quién está detrás de todo esto. Con que te quieres llevar a mis hijos, ¿no, diablo? Ahora vas a ver, me voy a meter a buscar a Dios, me voy a meter a pelear por mi hogar, voy a meterme a buscar el rostro de Dios para que Dios guarde a mi esposo, guarde a mi esposa, que el Señor reprenda al diablo. Mire lo que le dice Jesús a la iglesia: ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Cuánta gente se suicida aquí en Tulcán? La gente prefiere la idolatría. ¿Qué es lo que más se vende aquí en Tulcán, hermano? Alcohol norteño, ron norteño, por cantidad. ¿Sí o no? Droga. Ahora, recogiendo reciclaje, veo una fundita. Señor, reprenda al diablo. Digo, mire, esta droga. Y de ahí me pasé la vergüenza también, porque, no, pastor, allá donde venden pizza, ya dan el orégano así en fundita. Agarré unos cuantitos. Perdóname, Señor. Pero, hermano, ahora la gente vende droga como que vendiera caramelo, como que vendiera claritas, como que vendiera, hermano, chicle. ¿Y quién dice algo? Nadie. Y la iglesia tampoco dice nada. Y la iglesia dormida, adormecida y apática. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere buscar a Dios, porque el diablo hace y deshace y la iglesia no quiere orar. Si la iglesia comienza a orar, la bendición de Dios bajará y el Espíritu de Dios manifestado será. Hermano, el trabajo no solamente es del pastor para que la iglesia siga adelante. Nosotros como cristianos tenemos que buscar a Dios. Señor, ayúdalo al pastor, porque si se cansa el pastor y se da por vencido y el diablo le gana la batalla, nos quedamos sin pastor. A ver, vaya a traer un pastor de la costa. Traiga un pastor de la costa, a ver, que quiera venir a la sierra. ¿No quieren venir? Señor, mejor manténlo ahí al pastor sano para seguir adelante, hermano. Hay un trabajo que hacer. El diablo, que el Señor lo reprenda, está esperando que la iglesia se canse. Los satanistas, que el Señor los reprenda, seguro que aquí en Tulcán se han comprado un bloque de hielo de Cumbal y ahí están cortándose las venas y sangrando encima del hielo. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Para que la iglesia se seque, para que la iglesia se enfríe, para que la iglesia se muera, para que la iglesia ya no ore, ya no congregue, para que la iglesia ya no ayune, para que la iglesia no se levante contra el diablo, que el Señor lo reprenda, para que la cabeza del pastor ruede. Muy bien, vamos a meterle una mujer despampanante, rubia al pastor. Y si el pastor tiene problemas con su mujer, tiene problemas íntimos, lo sacamos porque lo sacamos. Hermano, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Hoy tenemos que nosotros sacudirnos. Vaya, escuche nuevamente la palabra que va a quedar grabado. Vaya, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué la iglesia tan cómoda? ¿Por qué la iglesia tan superficial? ¿Por qué la iglesia, hermano, ya no quiere meterse a buscar a Dios?
¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nunca ha sido así. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pregunto, con una oración de 5 minutos, de 10 minutos, ¿usted cree que le hace cosquillas al diablo? Usted no le va a hacer nada, hermano. El diablo es. Déjalos ahí, ya mismo se cansan ya. Déjalos ahí, ya mismo se duermen ya. Están preocupados del celular, del mundial, están preocupados de la plata, de todo están preocupados. Pero no están preocupados de vencer las obras de las tinieblas. El diablo, que el Señor lo reprende, hermano, tiene harta paciencia. Déjalo ir. Déjalo que se ponga a orar. Ya mismo vengo, le rasco la cabecita y se durmió. Déjalo ahí, no es problema, no es obstáculo. Hermano, no es para ir a preguntar, pero ¿cómo nos mirará el diablo a nosotros? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué pensará el diablo de nosotros? A mí no me interesa, pastor. A mí me interesa lo que dice Dios. Pero aquí Jesús le dice a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿En qué está fundamentada nuestra fe? ¿Qué nos está preocupando, hermano? ¿Cuál es nuestro afán en este tiempo? ¿Ah? ¿Qué queremos alcanzar? ¿A dónde queremos llegar? Mire lo que dice: ¿dónde está el trono de Satanás? El diablo no va a venir a atacar a cualquiera. El diablo no lo va a atacar a cualquiera. El diablo va a venir a atacarlo a aquel que sí le haga la guerra. No va a ser a cualquiera. El diablo no está preocupado por su billetera, no está preocupado por su celular, no está preocupado por sus posesiones. No, hermano. Al diablo lo único que le interesa es que nuestra alma se pierda. Lo único que le interesa al diablo es destruirnos, destruir a nuestra familia. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Abra su Biblia, mire lo que dice. Pero retienes mi nombre. Pero está bien la iglesia, pastor, porque todavía retiene el nombre de Jesús. Hermano, hay ladrones que rezan: Diosito, bendíceme para que me vaya bien hoy. Porque tu palabra dice que comerás y beberás con el fruto, con el sudor de tu frente, hermano. Y el ladrón va y cree que el Dios del cielo lo está cuidando y lo está protegiendo. Diosito, hazme invisible para que no me vea el policía, para que no me vean los dueños de la casa. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Quién está detrás de todo eso? Ahora hay prostitutas o trabajadoras sexuales cristianas. Señor, tú sabes que mis hijos necesitan comer y esto es un trabajo. Hermano, ¿qué es eso? Hay vendedores de droga cristianos. Y cuando me preguntan: amén, varón, Dios te bendiga. Hermano, el que conoce a Dios no hace daño a su prójimo. No hace daño a su prójimo. Amén. Mire usted. Pero retiene mi nombre. ¿Y qué dice? Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros. ¿Dónde? Donde mora Satanás. El diablo no quiere que le dé cólico, que le dé, hermano, insomnio. Usted no. El diablo quiere matar. En la iglesia de Pérgamo había un cristiano, hermano, muy conocido, llamado Antipas. Pregunta: ¿qué testimonio nosotros estamos dando a los demás?
¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá nuestra familia? ¿Qué dirán en nuestra casa de nosotros? ¿Qué pensarán los que están a nuestro alrededor de nosotros? ¿Qué pensarán, hermano? ¿Qué dirán? Que digan lo que quieran, pastor, a mí no me interesa. A mí me preocupa lo que diga Dios, pero hay gente que está mirando. Hay gente, hermano, hay gente que no come cuento. No, que yo soy la mamalucha del cristianismo. No, hermano. El cristiano ya no es amenazador, no es delincuente, no es matón, no. La gente va a hablar de nosotros, va a hablar cosas buenas, pero también va a hablar cosas malas. Mire, en Pérgamo los hermanos conocían quién era Antipas. El nombre Antipas en griego significa contra todos. Una frase que me gustaba del pastor Rodolfo González Cruz, hermano, él decía, perdone la expresión, pero él decía, ni yo mismo me tapo mis cochinadas, peor se las voy a tapar a otros. El pastor, el verdadero cristiano, hermano, va a ser duro primeramente con uno mismo. Ya no estás orando, ya no congregas, ya no vigilas, ya no lees la Biblia, ya no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros queremos que los demás hagan, pero ¿y yo? La Biblia dice, ¿por qué miras la paja del ojo ajeno y no miras la viga? Ese que es un lápiz. ¿Por qué miras la paja que es diminuto? ¿Y por qué no miras la viga, lo más grande que tienes en tu propio ojo? Hermano, la palabra de Dios es dura. Antipas significa contra todos. Antipas, hermano, predicaba, hablaba la palabra de Dios. Era un hombre de Dios, un predicador del evangelio. Era un hombre fiel a Dios. Porque dice la Biblia que la espada es de dos filos. A veces sacamos, pero para cortarle al de allá, ¿sí o no? Este ladrón pecador. Porque la Biblia dice que los ladrones no van a entrar al cielo. Pero tiene dos filos. Va a cortar ahí, pero cuando lo alce, le puede cortar a usted también. ¿Sí o no? El predicador siempre a toditos, pero él no se hace nada. La palabra le tiene que cortar al predicador y tiene que cortar a los demás. La palabra va a cortar a los hijos de los hermanos, pero también tiene que cortar a los hijos del pastor. La palabra tiene que cortar a los nuevos convertidos, pero también a los viejos que ya se han convertido. La palabra tiene que cortarnos a todos, porque es la palabra de Dios. Y si la palabra ya no nos redarguye, es porque nuestra conciencia ha sido cauterizado. ¿Sí o no? Le sale verruga a la gente. No es de que con bisturí, hermano, le cortan, ¿no? Traen o como un cautil o cautín y le queman la verruga. No sangra, pero la matan. Hay cosas, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta palabra? Antipas significa contra todos. Antipas, hermano, con autoridad predicaba contra la idolatría. Le decía a la gente que eso estaba mal. A veces nosotros, por no meternos en problemas, no le queremos decir nada a nadie. No, ya, ¿para qué? Y si se molesta, y si se agarra conmigo, que se agarren con quien se agarren, pero la palabra se tiene que predicar. Antipas predicaba contra la hechicería, contra el adulterio, contra la fornicación, contra todo tipo de pecados. Por eso es necesario que el obispo sea irreprensible. Que nadie tenga que
Tú vas a hablar del pecado si tú eres un pecador. Tú vas a hablar de adulterio si tú eres un adúltero. Por eso, hermano, el que hace lo malo ya no tiene la capacidad de pecar contra eso. Amén. Amén, hermanos. Ya voy a ir terminando. Mire, Cristo vive para siempre. ¿Sabe cómo mataron a Antipas? ¿Sabe cómo lo mataron? Antipas, por ser seguidor de Jesucristo, por predicar el evangelio. Antipas lo metieron, hermano, en una caldera de bronce y lo asaron, lo cocinaron vivo. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Antipas murió, hermano, de una muerte muy cruel. A veces nosotros no queremos, no, es que me ha mirado, es que me ha dicho. Bueno, si hablan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, se las van a agarrar con Dios. Pero si dicen la verdad, entonces, hermano, nosotros tenemos que rectificar. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Dios del cielo que Dios nos ayude. ¿Somos amenaza para el maligno? ¿Somos el terror del diablo? Si somos terror del diablo, somos personas que oramos no 5, no 10, no 15 minutos, que oramos 1 hora, 2 horas, que ayunamos, que en nuestro diario vivir, en nuestra semana mínimo ayunamos 1 semana en el día, 1 día en la semana. Si queremos que el maligno suelte a nuestra familia, se vaya de estos lugares, tenemos que meternos a buscar a Dios. Si nos ofendemos porque se predica la palabra, no estamos bien. El maligno nos está ganando la batalla. Si nos desanimamos por cualquier cosa, a los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios sufrieron persecuciones terribles. Padre amado y buen Dios, tú eres el Todopoderoso. Ayúdanos, Señor. No le llegamos ni al dedo meñique a Antipas. El diablo está haciendo lo que se le antoja. El diablo se burla de la iglesia, porque la iglesia ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere congregar. La iglesia ya no quiere buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra. Buscad mi rostro y viviréis. Ayúdanos a entender contra quién es nuestra batalla, nuestra lucha. Padre amado, Padre bueno, atamos y reprendemos las obras de las tinieblas. Reprende al diablo, reprende a los demonios, reprende a esta carne. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, con los principios bíblicos. Ayúdanos, Padre eterno, sacúdenos, Señor, sacúdenos de nuestra manera de llevar la vida cristiana. Sigue obrando con poder, reprende al diablo, reprende a los demonios, reprende las obras de brujo, de hechicero, de satanista. Reprende, Señor, quita toda tibieza, quita toda mediocridad, quita, Señor, lo que no te agrada de nuestras vidas. Ayúdanos a ser fervientes en la oración. Ayúdanos a buscar tu rostro, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, para que el maligno se vaya de este lugar, para que los índices de suicidio en esta provincia
tengan que menorar, tengan que desaparecer. Obra con poder, Señor. Visítanos, Padre eterno. Inquiétanos. Pon hambre y sed de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscarte no solamente aquí en la iglesia, sino también en nuestros hogares. Poderte buscar de madrugada, poderte buscar por la noche, en todo tiempo buscar tu rostro, Padre eterno. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en santidad. Tú eres el Dios todopoderoso. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que está pasando problemas, que está pasando dificultades, que está pasando necesidades. Que la necesidad no venga a desanimarnos, que la necesidad venga a buscar más de ti, oh bendito Dios. Obra con poder. Tú eres el todopoderoso. Tú eres Dios grande, tú eres Dios temible. Ayuda a cada hermano, a cada amigo que nos escuche a través de estos medios, que sea tu palabra la que sacuda sus corazones. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Dios bendiga a los hermanos, amigos. Si esta palabra lo ha golpeado, bien hecho que lo golpee, para que nos sacudamos de una vez por todas. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, compártalo. Alguien más lo necesita también. Y si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar día jueves, 6:30 en vivo. Dios lo bendiga. Dios les guarde.